Pues mirar, hemos visto antes que la información en la neurona se transmite por impulsos eléctricos, ¿no? Aunque llega a una parte que se convierte en un proceso químico, pero se transmite por impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos se pueden medir por un electroencefalograma. Entonces lo que se ha visto es que hay una serie de ondas cerebrales en diferentes estados. Entonces hay 4 tipos de ondas, ¿vale? Están las ondas beta, ¿vale? Las ondas beta son ondas muy amplias y de mucha velocidad, y son las ondas en las que estamos trabajando pues cuando estamos en alguna actividad, ¿no? En nuestro ruido mental de esto tengo que hacer, en esa radio que tenemos ahí puesta, ¿no? Luego están las ondas alfa, que son un poquito más lentas y de mayor amplitud. Entonces estas se dan cuando ya hemos terminado una tarea y estamos descansando un poco, estás en el sofá viendo la tele, ahí ya empiezas a entrar en ondas alfa. Cada vez que vas bajando tu frecuencia de ondas, digamos que vas bajando niveles en el subconsciente. Y entonces vas accediendo a cada vez a mayor cantidad de información. ¿A quién le ha pasado alguna vez que en la época en la que nos examinábamos en la carrera, hizo un examen y por la noche se levantó y decía, ¡hostia! Si esto era así, me cago en la puta. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro se relaja más, eres capaz de acceder a mayor cantidad de información que tienes registrada y grabada sin ni siquiera saberlo. Luego veréis un dato, que a los informáticos nos gustan los datos, de la potencia que tiene el subconsciente y de todo lo que es capaz de registrar. Fijaros, os voy a contar una anécdota. En Estados Unidos estaban en un incendio, había un incendio, entonces estaban los bomberos dentro de un edificio y estaban apagándolo. Y fuera estaba el jefe de policía y el jefe de bomberos, y estaban hablando, y de repente el jefe de bomberos dice, que salga todo el mundo del edificio ahora mismo, ya. Y le dicen, pero si estamos apagándolo ya, si ya no queda nada, que salga todo el mundo, ahora mismo. ¡Fum! Y como además en los bomberos también es una orden así estilo militar, ¿no? Es muy jerárquica, allí salió todo el mundo zumbando porque lo decía el jefe de bomberos. Y salió la gente y el edificio hizo brum y se derrumbó. Y le preguntaron al jefe de bomberos, dice, ¿y por qué has dado la orden? Dicen, ni idea, no lo sé. Yo he intuido que algo pasaba. Entonces cogieron a este hombre y lo sometieron a hipnosis. Entonces, claro, con hipnosis, ¿qué pasa? Pues que tú vas bajando tu nivel de onda cerebral y entonces accedes a mucha más información. Y bajo hipnosis, él dijo que había cambiado el viento, que había oído un chasquido y que el humo se había vuelto más negro. Sin embargo, él en ese momento solamente dijo que se vaya todo el mundo. ¿Por qué? No lo sé, pero que se vaya todo el mundo ahora mismo. Es decir, el subconsciente capta muchísima más información de la que podemos manejar a nivel consciente. Vale, seguimos bajando. Están las ondas teta, ¿vale? Pues que tienen cada vez menor amplitud y menor velocidad y están asociadas a estados de meditación, el sueño REM, etc. Y por último, las ondas delta, que son ya, pues eso, cuando estamos en un estado de sueño profundo. Luego hay otras ondas que son las de pi, que esas cuando ya estás muerto, ¿no? ¿Vale? Y fijaros, mirar, de 0 a 2 años, los niños trabajan en estas ondas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, absolutamente todo, lo que ven, oyen, les dicen, etcétera, va a piñón al subconsciente. Se graba todo, absolutamente todo. De 2 a 7 años funcionan con estas ondas. De 7 a 11 empiezan a funcionar con estas y a partir de los 12 empiezan a funcionar con estas. Es decir, a partir de los 12 ya empiezan a ser mucho más conscientes. ¿Y qué pasa a partir de los 12?
que se vuelven contestones, que se vuelven peleones, que se vuelven no sé qué. ¿Por qué? Porque ya empiezan a utilizar mucho más su parte racional y entonces empiezan a discutirte cosas porque su parte racional dice que no les cuadra. ¿Por qué lo dices? Por mis hijas, porque no a los 12 ya están en ese estadio. Luego depende de las personas. Depende, todo depende, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso hasta los 21 años no tiene por qué estar completamente terminado el lóbulo frontal, ¿vale? O sea pero también, esto es como todo, el desarrollo hormonal también, pues a las mujeres, pues a unas les crecen antes los pechos, a otras no, ¿sabes? O sea que es un poco, pero es así, a grandes rasgos es así. Vale. Un poco la atención la frecuencia, ¿no?, de estas ondas. Se supone que hay una velocidad altísima y está en una frecuencia muy baja, ¿no? Es un poco curioso. Bueno, es así. Sí, pero me llama la atención, la verdad. Es así. No sé si habéis oído alguna vez ahora no recuerdo si era Picasso o Dalí, que dormían con una llave, cuando tenían algún problema, estaban trabajando en algo y la creatividad no les venía, entonces cogían una llave gorda de estas antiguas de pueblo, se sentaban en una silla, ¿no? Entonces cuando se empezaba a quedar dormido se le caía la llave y del ruido se despertaba. Entonces solo con eso ya bajaba su nivel de consciencia y entonces se le ocurrían cosas porque había accedido a información que antes no tenía. Vale, pues vamos a ver cómo se procesa un estímulo, ¿no? Como el que hemos visto antes. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos a ver cómo se procesa un estímulo, cómo es el procesamiento de los estímulos. Vale, llega un estímulo por cualquiera de los canales sensoriales. ¿Vale? Esto llega al tálamo. ¿Vale? El tálamo lo manda al lóbulo frontal y a la amígdala. Vale, entonces, en cuanto llega a la amígdala, ¿vale?, si la amígdala detecta que es un peligro, lo que hace es activar el cerebro reptiliano y decir ataca, huye o bloquea. Empiezan a generarse a través de las glándulas suprarrenales el cortisol y la adrenalina que nos preparan para huir, atacar o bloquearnos. Esto es lo que se llama el secuestro amigdalar, es decir, la amígdala nos secuestra y prepara todo nuestro cuerpo solo para una de esas tres cosas. El corazón te empieza a bombear lo más rápido posible para que la sangre llegue a los músculos, por si tengo que salir corriendo, tengo que pelearme o en algunos casos me quedo bloqueado. ¿Vale? Entonces esto es lo que ocurre muchas veces en las discusiones, ¿no? Este mecanismo es un mecanismo cojonudo. Sin esto, sin la amígdala, no hubiéramos evolucionado, no hubiéramos llegado aquí. Porque si tenemos que pensar, hostia, ese mamut, ¿será peligroso? ¿No será peligroso? Tal. Pues el mamut ya nos ha cogido y nos ha destrozado. Entonces, primero corro y luego ya pensaré a ver si el mamut era peligroso o no. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa hoy en día? Pues que hoy en día este mecanismo era cojonudo, es cojonudo para muchas cosas, pero es que hoy en día nos creemos que vivimos en permanente peligro. Voy a hacer un examen. ¡Hostia! Mi jefe me ha dicho que dentro de 3 días tenemos que hablar. Me cago en la mar. Y tú ya empiezas ahí a pensar que te van a echar, que no sé qué, que patatín, ¿sabes? Y entonces, claro, pues porque se activa tu amígdala, la experiencia para ti es tan real que ya la estás viviendo. Se activa tu amígdala y tienes un secuestro amigdalar. Cuando discutes con alguien, ¿qué pasa? Pues que llega un momento que probablemente el discutir lo asocias a una discusión que viste de tus padres cuando eras pequeño, de tus profesores, de algo, y cada vez se va calentando más la cosa y llega un momento pues que es la amígdala la que toma el control y tú lo que haces es atacar. ¿Cómo atacas? Pues verbalmente. ¿Pero por qué? Porque como el cuerpo al final, como te está preparando para esa situación de ataque, huida o bloqueo, el resto de funciones prácticamente se desactivan o se minimizan, porque en ese momento no son necesarias. En ese momento necesitas atacar, huir o me quedo paralizado. ¿Vale? Y un ratito después de que ya has saltado, ¿vale?, entonces el lóbulo frontal procesa la información, se la manda al hipocampo, que es el que tiene la memoria de nuestra base de datos ahí, y entonces ya le dice a la amígdala, hostia, que esto no era tan peligroso.
¿vale? Pero ya la has liado parda, ¿vale? Las rabietas de los niños, no puedes hacer nada, o sea, pero ni las rabietas de los niños ni las rabietas con tu pareja, es decir, al final no es imposible razonar con una persona en ese momento porque está en estas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Dejar que se pase. Dejar que se pase. Es que es imposible porque el cuerpo está minimizando el resto, o sea, el lóbulo frontal prácticamente se desactiva, no te da tiempo ni a pensar, porque tú estás preparado ¿para qué estás preparado? A ver si lo sabéis. Para huir, atacar o quedarte parado. Solo para eso. Y entonces se movilizan todos los recursos para eso. Y pensar en ese momento no es necesario. Porque me juego mi vida. Me juego mi vida cuando estaba delante del mamut. Ahora no nos la jugamos. Pero como nos creemos que nos están pasando cosas horribles, pues se activan esos mecanismos, ¿no? Vale. Pues entonces ahora entendéis esa primera pregunta que os hacía de que ¿quién ha perdido alguna vez los nervios discutiendo con alguien? ¿No? Pues ¿por qué ocurre? Esto a mí me vino, con perdón de la expresión, de puta madre, porque al final entiendes las cosas que te pasan. Quiero decir, si en un momento dado reaccionas de una manera, es que tampoco tienes muchas más opciones. Es decir, es normal. Entonces te sirve para entenderte a ti, te sirve para entender a tu pareja cuando tenéis una discusión, a tus amigos, a tus hijos, o sea, sirve para muchas cosas, ¿vale? A mí, un ejemplo, imaginaros una mañana te despiertas y ves en tu cama esto, ¿vale? En aproximadamente 60 milisegundos tu retina capta la araña y manda la señal a través de la corteza visual. 80 milisegundos después las señales le llegan al tálamo. En 40 milisegundos el tálamo decide si la información es importante o no. Si es importante, informa a las dos áreas del cerebro correspondientes que hemos visto antes, el lóbulo frontal y la amígdala. Como se evalúa como muy importante, pues las manda. Mientras las señales van camino del telencéfalo, que es donde reside la parte del lóbulo frontal, pasados 40 milisegundos la amígdala recibe el mensaje para hacer su juicio. La amígdala decide que la respuesta ante la araña es de temor, ¿vale? Entonces comienza la producción, pues, de la hormona del cortisol y de la adrenalina, ¿vale? Para huir. Mientras que 50 milisegundos después, la señal ya le llega al telencéfalo. Y entonces empiezan a comparar con el hipocampo, que es nuestra base de datos. Coño, pues esta, pues no sé, pues no parece que sea tan peligrosa. Y te das cuenta, pues de que, bueno, te das cuenta, tu cuerpo ya está preparado para todo, para eso, para huir, luchar, lo que hemos visto antes. Cuando el telencéfalo ha finalizado la calibración, pues se da cuenta que es una araña de goma. Y entonces dice, pues no es tan peligroso. Se lo dice a la amígdala y ahí, bueno, pues ya te tranquilizas un poco. Pero ¿a quién le han dado un susto alguna vez así y de repente hace, hostia, como si te hubieran matado? Y luego, pero si soy yo, ya coño, pero pues porque tu primera reacción es esa, es que no hay otra, es que no hay otra posibilidad. Es así. Vale, unas consideraciones. El cerebro no distingue entre realidad y ficción, ¿vale? A nivel de conexiones neuronales. Esto es importantísimo. Importantísimo. Es decir, yo creo que mi jefe me va a echar la bronca dentro de 2 días y ya lo estoy pasando mal. ¿Esa situación es real? No es real. Y yo ya tengo problemas de estómago, ardores, me duele aquí, me duele allá, no me quiero ni levantar, no sé. Estoy viviendo esa situación imaginaria, sin ser real, la estoy viviendo y la estoy sufriendo ya. ¿Por qué? Porque me creo que es verdad. Coño, pues aprovechémoslo para lo positivo, ¿no? Creámonos que es verdad cosas positivas, porque siempre nos creemos que es verdad cosas negativas, ¿no? El cerebro es un 2% de la masa del cuerpo humano, ¿vale? Sin embargo, consume el 20% de toda la energía. ¿Y sabéis cuál es una de las funciones principales del cerebro? Pues ahorrar energía. O sea, es el que más consume, pero una de sus funciones es ahorrar energía. Por eso, todo lo que podemos lo automatizamos, porque lo que hacemos de manera automática no genera un gasto energético. Entonces, ¿qué pasa con los cambios? Pues cuando tú quieres cambiar,
Tu cerebro dice, me cago en la mar, todo lo que va a tener que hacer para llegar hasta donde quiere. Esto, vamos, voy a tener que consumir energía a mansalva. Y entonces te empieza a poner todas las trabas que ahora veremos en un momento, ¿no? Para que no cambies. ¿Por qué? Porque es un consumo energético brutal y su función es ahorrar energía, ¿vale? Vale, bueno, estos son unos datos que no sé, como no vamos muy allá de tiempo, los voy a pasar un poco. Pero bueno, simplemente que sepáis que el olfato es un sentido súper importante, es el único sentido que va directamente a la amígdala, ¿vale? Entonces ahora en marketing y tal se está empezando a trabajar mucho con el olfato, ¿vale? Porque es muy rápido, va directo a la amígdala, no pasa por ningún otro órgano, va directo. Vale, y bueno, tengo aquí un vídeo que os voy a poner porque bueno, tiene algunos datos que son interesantes, que sepáis lo que hemos visto antes de la capacidad de procesamiento del inconsciente. Está un poco cortado en algunos trozos. Conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Bach. Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra conciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. No creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Es difícil recordar cosas que nos pasaron antes de los 4 años. Eso es porque no tenemos la habilidad de recordar hasta los 4 años. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu conciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la conciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones. En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu consciencia, no irías tan rápido.
Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. De nacer o no querría nacer. Es un asunto muy interesante. Crees que percibes el mundo tal y como es, de forma instantánea y sin esfuerzo. Pero lo cierto es que tus ojos no ven tan bien. En realidad, solo el centro de lo que miras frente a ti puede percibirse nítido y en color. Es tu cerebro inconsciente el que corrige estos defectos del sistema visual. El cerebro sabe que con un movimiento rápido del globo ocular puede llevar los objetos al centro del campo visual, focalizarlos y ver sus partes bien definidas. Como es él quien controla la acción, es capaz de predecir cómo cambiarán tus sensaciones visuales antes de cada movimiento y corregir los errores de la retina. Pero no acaba aquí el papel de tu inconsciente. La imagen del mundo está saltando en tu retina cada vez que cambies la dirección de tu mirada. Si pruebas a mover un ojo con un dedo, comprobarás que tu percepción de la realidad es bastante más inestable de lo que te parece cuando es tu cerebro el que dirige el movimiento. Y es que el cerebro se comporta como un editor de imágenes, dejando solo los planos buenos. Es lo mismo que cuando tomas una bebida con gas. Si no recuerdas que la botella contiene gaseosa, te sorprenderá su particular sensación en tu boca. Sin embargo, si sabes cuál es el contenido, tu cerebro preparará a tu boca para que no reaccione con sorpresa cuando reciba las burbujas de gas. De igual manera, predice y suprime algunas de tus sensaciones cotidianas poco relevantes, como cuando te tocas a ti mismo. Te está haciendo un favor, porque si fueses consciente de tu cuerpo todo el tiempo, te distraerías de otras cosas que requieren de tu atención. Esta es la razón, por ejemplo, de que no puedas hacerte cosquillas. Tu cerebro sabe cómo se moverán los dedos sobre tu piel y, por tanto, puede predecir la respuesta y suprimirla. En cambio, no puede predecir cómo se moverán los dedos de otra persona sobre ti y por eso tu reacción es mucho más intensa cuando te tocan los otros. Tu cerebro inconsciente te prepara para que lo veas y lo sientas así. ¿Qué os parece? 11 millones de bits frente a 50 bits por segundo. Es una pasada. Una de las funciones de la conciencia, o sea, es decir, el cerebro consciente trabaja a las órdenes del inconsciente. Lo que hace es buscar cosas, seleccionar cosas para poder automatizarlas. Al final, todo lo que podamos automatizar lo vamos a hacer para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna cosa? Vale, pues vamos a empezar a ver algunos de los mecanismos, ya hemos visto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora con un poco más de detalle algunos mecanismos de los que el cerebro usa para limitarnos, ¿no? ¿Qué es la realidad? Os pregunto, ¿qué es la realidad? La percepción consciente de las cosas. ¿Quién más aporta algo? Mi cerebro me traslada, ¿no? En realidad está funcionando. Cada uno igual tiene su propia realidad. Muy bien. ¿Qué veis aquí? Parece también que está cogiendo el sol. Podría parecer, ¿no? ¿Aquí qué veis? También. ¿Aquí qué veis? ¿Eh? Una cara. ¿Alguien ve una palabra? Liar. ¿Aquí qué veis? Una señora, una chica. ¿Y aquí? Dos niñas. ¿Y alguien ve una calavera ahí? Muy bien. ¿Cuántas patas tiene este elefante? ¿Aquí qué veis? ¿Alguien ve caras? ¿Alguien ve caras? ¿No veis caras?
la nariz, la boca. Ahora sí, fíjate. Tu cerebro antes no lo veía, pero cuando ya te lo dicen, ahora lo ves. Has ampliado tu estructura neuronal. Aquí, ¿qué veis? ¿Eh? Manos y mujeres. ¿Y ahí? Tres planos o cuatro, ¿no? Una cara. Uh-huh. ¿Alguien ve? ¿Sí? Un arco. Una señora y un señor. ¿Alguien ve un anciano? ¿Alguien ve un anciano? También, ¿no? ¿Y aquí? Una señora, ¿veis? Vale. No hay ninguna señora. Esto es una estantería, esto es una planta, esto es un gato, y esto son unas medias, y esto es una copa. Porque no se ve bien. Sí, pero porque no se ve. Si lo vierais aquí, lo veríais. ¿Y aquí qué? ¿Cuál es el logo de Carrefour? ¿Eh? ¿Qué? Un ancla. ¿Alguien ve una C aparte de él? No. Yo tampoco la había visto nunca. Y es más, ahora os pasará que cuando lo veáis muchas veces solamente veréis la C, no veréis lo otro. Diréis, joder. Vale, entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Mirad, tengo aquí unos vídeos muy cortitos, os pondré menos porque como vamos de tiempo un poco justo. Look at the cute dog. What do we got here? This is fresh for the get him mild settled so he can be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Paging Dr. Palmer. Hi, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning. AmeriQuest Morgan. Vale, voy a pasarlo porque tengo varios. Voy a poner este solamente, que este es súper curioso. ¿Qué veis ahí? Un cubo. Ya no lo veis, ¿verdad?
le has dado otra estructura a tu cerebro y ahora ya no lo ves en cuanto te lo han enseñado. Vale, entonces la realidad es infinita, Nosotros tenemos acceso a un punto de vista, pero nuestra mente nos hace pensar que es la realidad, pero realmente tenemos acceso a un punto de vista solamente, ¿no? Tenemos una aproximación filtrada, ¿no? Que viene determinada por nuestras propias creencias. Nuestras creencias generan nuestras experiencias y luego nuestras experiencias pueden reafirmar esas creencias, o si le damos alguna opción podemos hasta cambiar nuestras creencias en base a nuestras experiencias. Ahora voy a dibujar una persona. Os aviso por si las moscas. Yo dibujo muy bien. ¿Qué veis aquí? ¿Veis cómo dibujo bien? Vale. Aquí tenemos el mundo. ¿Vale? Y nosotros, pues, recibimos inputs del mundo. Aquí está el mundo. ¿Vale? ¿Por dónde lo recibimos? Por nuestros sentidos. ¿Vale? Para empezar, nuestros sentidos no son todos lo buenos que podrían ser. Hay animales que huelen mucho más que nosotros, que perciben terremotos, con lo cual tenemos ya un primer filtro del mundo, que son nuestros sentidos. ¿Vale? Pero es que además tenemos más filtros. Tenemos, bueno, nuestras creencias, aquí metidas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras aptitudes, etc. Entonces, como el mundo es tan grande y hay tantísima información, ya hemos visto antes lo que puede captar el inconsciente, 11 millones de bits, y nosotros a nivel consciente solo podemos captar 50, pues necesitamos manejarnos con esa cantidad de información que es brutal. Entonces, pues nuestro cerebro lo que hace también es distorsiona, generaliza. Total, que en base a todos estos filtros que tenemos, nos acabamos haciendo un mapa de la realidad. Que con ese mapa nos manejamos bien. ¿Alguien ha estado alguna vez de turismo en algún sitio? ¿De los que estáis aquí? Sí. ¿Y habéis tenido algún mapa de la ciudad en las manos? ¿Y os habéis pensado que teníais en las manos la ciudad? Pues fíjate, nosotros con el mapa este que nos hacemos, nos creemos que tenemos la verdad absoluta, que tenemos la realidad. Y solamente tenemos un mapa de lo que pensamos que es la realidad en base a lo que hemos interpretado por nuestros sentidos, lo que hemos distorsionado, generalizado, nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene razón? Todo el mundo tiene razón, porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, y sus mapas y sus creencias. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces, con este mapa que nos hace pensar de una determinada manera, y eso nos genera una emoción, ¿vale? Desde esa emoción que nos ha generado nuestro mapa que nos hemos hecho, pues nos comportamos de una manera determinada. ¿Vale? Y al comportarnos de una manera determinada, ¿dónde he puesto el negro? Está aquí. Al comportarnos de una determinada manera, pues tenemos unos resultados. Claro, mucha gente en el coaching te viene y te dice, es que no tengo los resultados que quiero, o es que me comporto de una manera que no es la que quiero. Como no cambies esto, es imposible. Como no cambies tu mapa, que es el que te genera la emoción hace que te comportes de una determinada manera y como consecuencia de eso tienes un resultado, pues no hay manera. Imaginaros que vais en el metro, estáis ahí sentados en el metro y veis un padre que está sentado con 3 niños pequeños y los niños están dando por saco en el metro, a más no poder. Gritando, saltando, llorando, a uno le pisan, a otro le tiran el periódico, no sé qué, y el padre está así sentado, sin hacer nada. Y llega el niño y os pisa un pie. ¿Qué haríais vosotros?
Le diríais algo al padre, ¿no? Imagínate que vas al padre y le dices, pero oiga, usted controle a sus niños, y te dice el padre, es que mire, vengo del hospital, que se acaba de morir mi mujer, estoy con los 3 niños que no sé qué va a ser de nuestras vidas y estoy en un estado de shock. Entonces, ¿qué pasa con tu, qué le dirías al padre? Tu emoción de repente cambia completamente. Y como tu emoción cambia, te comportas de otra manera y tienes otros resultados. Entonces, si queremos cambiar nuestros comportamientos o nuestros resultados, tenemos que atacar aquí, a nuestra representación, a nuestras creencias, ¿vale? ¿Qué son las creencias? Pues fijaros, según el diccionario, firme asentimiento y conformidad con algo, completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Religión, doctrina. Creencia viene del verbo creer, que es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado, tener a alguien por veraz, tener algo por verosímil o probable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que, pero sin tener la verdad absoluta. Entonces estamos funcionando con un software de base preinstalado de cuando éramos niños, que nos han ido metiendo ahí nuestros padres, nuestros educadores, la religión, etcétera, 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 y funcionamos hoy en día con ese software. Necesitamos actualizar eso. Fijaros, a mí mi madre me decía que las camisas, cuando se planchan, primero se planchan las mangas. Y yo digo, pues las camisas, y yo es que ni lo discuto, las camisas, pues ya está, se planchan las mangas. Llego, me caso y me dice mi mujer, pero si las mangas es lo último que se plancha. Digo, ¿qué coño, qué dices? Digo, no, ¿quién tiene razón ahí? Y hasta te pones a discutir, porque por ver quién lleva razón. ¿Por qué? Porque no hay nada que más nos joda en este mundo que no tener razón. Y discutimos por eso. Tengo una amiga que un día nos dice, joder, es que José escurre la bayeta así. Y coño, la bayeta no se escurre así, se escurre así. Digo, yo en mi vida he escurrido la bayeta así. ¿Cómo que no? Su madre le había dicho que la bayeta se escurre así y la bayeta se escurre así. Y nos lo comemos y ya está. Y es que ni nos lo planteamos. Pues así tenemos una cantidad de cosas instaladas desde pequeños. ¿Por qué? Porque de 0 a 7 años habéis visto que todo lo que nos dicen va a piñón al subconsciente. Pum, 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 pum. Y todo eso lo tenemos ahí ya. Y ni lo hemos pedido. ¿Quién ha pedido que le instalen eso? ¿Alguno lo habéis pedido? Pues así vamos funcionando. Bueno, las creencias pues son normas para vivir, principios de acción que utilizamos como si fueran ciertos, nos hemos basado en nuestra experiencia, pero también nuestras creencias influyen en nuestra experiencia. Si yo, por ejemplo, creo que nadar es peligrosísimo, pues no voy a nadar en la vida. A lo mejor luego resulta, pues que mira, he conocido una chica que es la campeona de España de natación y digo, bueno, a ver si ligo con ella y oye, pues voy a empezar a nadar. Y de repente, pues esto no es tan peligroso. Entonces tu creencia cambia, como tu creencia cambia, cambian tus experiencias. Pero si no damos opciones a posibilidades nuevas porque creemos que esto es así y no hay otra, pues no vamos a tener nuevas experiencias. Podemos saber las creencias de una persona por sus hechos, no por las palabras. Y todos tenemos al final nuestra realidad sustentada en esas creencias, ¿vale? Bueno, lo que hemos visto, ¿no? Que no fueron implantadas en la infancia, muchas de ellas, pues cuántas veces nos han dicho, pues la vida es muy dura. Yo recuerdo siempre a mi abuela siempre, es que a la vida se viene para sufrir, a la vida se viene para sufrir. Joder, pues no sé, llega un momento que dices, coño, y a lo mejor también me lo puedo pasar bien, ¿no? O aquí solo vengo a sufrir. Pero nos han dicho muchas cosas de esas, ¿no? Y el dinero es sucio, todos los que tienen dinero son unos ladrones, porque si tiene dinero algo mal habrá hecho, si tiene no sé qué. ¿Por qué? Imagínate que si tú tienes instalado en tu cerebro que el dinero es sucio,
¿Tú crees que vas a tener dinero? ¿Crees que vas a ser millonario? Si tú crees que los millonarios son unos cabrones, a nivel inconsciente harás todo lo posible a nivel inconsciente para no ser millonario, porque los millonarios son unos cabrones, porque el dinero es sucio. Pensar cuántas creencias tenéis ahí que o ni sabéis que las tenéis o ni las habéis pedido, ¿no? Y además las creencias tienden a tener un efecto autocumplidor. Es decir, si yo creo algo, al final se acaba dando, ¿no? Como decía Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo cierto, y si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿no? Vale, es lo que se conoce también como el efecto Pigmalión. No sé si lo habéis oído alguna vez, ¿no? Pigmalión era en la antigua Grecia, en la mitología griega, era un escultor, y bueno, hizo una escultura y se enamoró de su escultura, de Galatea. Y la trataba como si fuera una mujer, como si fuera de verdad, ¿no? Y hasta tal punto llegó la cosa que Afrodita, pues viendo cómo la trataba, pues al final la convirtió en mujer. Entonces el efecto Pigmalión es eso, ¿no? Al final lo que tú crees se acaba dando. ¿Por qué? Porque vas a hacer todo lo posible a nivel consciente o inconsciente para que se cumpla. Esto pasó esto es un experimento que se hizo a ver, os lo voy a leer. Es una investigación que está publicada en el New England Journal of Medicine, ¿vale? Hicieron un estudio con pacientes, ¿vale? Hicieron una prueba con pacientes que estaban mal de la rodilla, habían sufrido una rotura de menisco, ¿no? Entonces lo que hicieron es, cogieron dos grupos. A un grupo lo operaron y a otro grupo no lo operaron. Pero hicieron como si los operaran. Hicieron exactamente lo mismo, lo metieron en quirófano. Hicieron los mismos ruidos con las máquinas como si lo estuvieran operando. Tardaron el mismo tiempo, los tuvieron ahí metidos en el quirófano el mismo tiempo que si los hubieran operado. Entonces de ahí salió un grupo de 70 y tantas personas operadas y otro grupo de 70 y tantas personas sin operar. Pues las personas sin operar mejoraron tanto o más como las personas a las que operaron, simplemente porque creían que les habían operado. Hacer para transformar las creencias limitantes. Pues lo primero es buscar las creencias que tenemos, qué creencias tenemos. Además hablamos de creencias limitantes, es decir, hay muchas creencias que tienes que si no te limitan en nada, pues adelante con tus creencias, no pasa nada, ¿no? El problema es si te limitan en la consecución de tus objetivos, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Pues el primer paso es buscarlas. Una vez que las buscas, tomar conciencia de ellas, saber cómo operan y hacer lo posible por cambiarlas. ¿Cómo detectamos las creencias? Pues fundamentalmente con preguntas. ¿Por qué no logro eso que quiero? ¿Qué me impide alcanzar el objetivo que me he propuesto? ¿Qué me frena? ¿Vale? Se calcula que nos hablamos a nosotros mismos durante 14 horas al día. Y el 80% de los mensajes que nos decimos a nosotros mismos son negativos. Es más, y no solo eso, sino que el 95% son repetitivos respecto a lo que nos hemos dicho el día anterior. No debería haber dicho eso, no les ha gustado, yo no puedo hacer esto, siempre me pasa lo mismo, soy muy malo en lo que queráis. Hay tres tipos de creencias. Las creencias relacionadas con la viabilidad de alcanzar un objetivo independientemente de tus capacidades, ¿no? Eso es imposible de alcanzar, eso es imposible. ¿Vale? Si las cosas fueran imposibles, pues al final no se hubiera llegado a la Luna, no se enviaría a Marte una nave, no sé, en fin, imposible, habrá cosas, pero de primeras, ¿por qué va a ser imposible? Si todos pensáramos que las cosas son imposibles, es que la humanidad no hubiera avanzado. Hay otro tipo de creencias que son relacionadas con la imposibilidad de alcanzar el objetivo porque no creemos en nuestras capacidades. El objetivo se puede cumplir, pero yo no puedo hacer eso. Eso es imposible para mí. Y hay otras relacionadas con el merecimiento nuestro. Yo no me merezco alcanzar ese objetivo.
¿Por qué? Pues porque desde pequeñitos a lo mejor nos han dicho que eres un zoquete, eres un zoquete, eres un zoquete, eres un zoquete, no te mereces cariño, te lo han dicho tantas veces que tú llegas a tu edad adulta y te crees un zoquete. O te crees que no te mereces porque te han dicho siempre que eres muy malo, que eres muy revoltoso, que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, y entonces a nivel subconsciente tú eres una persona que no mereces cariño. Vale, ¿cómo podemos transformar creencias limitantes? Pues empezar a cuestionaroslas, las que identifiquéis, empezar a cuestionaroslas. ¿Qué hechos demuestran de verdad esta creencia? Pero ¿qué hechos? Hechos, es decir, hechos fehacientes, con pruebas. ¿Vale? ¿Qué hechos demuestran lo contrario de la creencia? ¿No? Es que yo, todo me sale mal. ¿Todo? ¿No hay nada que hagas bien? Bueno, sí, hay algo. Pues ya no es todo, ¿no? Pero fijaros cómo nos hablamos, porque generalizamos, distorsionamos, ¿no? Nadie me hace caso. ¿Nadie te hace caso? ¿Nadie me quiere? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Nadie? ¿Ni tu madre? Bueno, sí, mi madre sí. Pues ya no es todo el mundo, ¿no? ¿Qué precio estás pagando por tener esa creencia? ¿Cuál es la intención positiva de la creencia? Al final, muchas veces no. Detrás de cada comportamiento de una persona, la programación neurolingüística dice que siempre hay una intención positiva. Que para ti no lo será, pero para esa persona sí. ¿Vale? Entonces, detrás de es que yo no puedo alcanzar eso, ¿cuál es el beneficio? Pues que como no puedo alcanzarlo, ni lo intento. Y como no lo intento, no cambio y así no consumo energía, que el cerebro lo que quiere es que ahorre energía. Al final, estamos en un círculo. ¿Esa creencia te hace sentir en paz o te hace sentir estrés? ¿Para qué te sirve esa creencia? ¿En qué ámbito es válida? ¿Con qué estoy comparando? ¿Qué posibilidades te abre o te cierra esa creencia? ¿Quieres continuar sosteniéndola? Vale, otra manera de empezar a transformar creencias. Hemos visto antes ahí que un pensamiento te genera una emoción, ¿vale? Esa emoción hace que te comportes de una determinada manera y al final tienes un resultado. ¿Vale? Si ese resultado no es el que querías, pregúntate, ¿qué resultado quería tener yo? Vale, para tener ese resultado, ¿cómo debería haberme comportado? Pues de esta manera. ¿Qué emoción tendría que haber tenido para poder comportarme de esa manera? Esta. ¿Y qué pensamiento tendría que haber tenido para sentir esa emoción? Y ese pensamiento es tu mantra. Es decir, ese pensamiento te lo tienes que repetir y grabártelo a fuego. Igual que te han repetido y grabado a fuego que eres un zoquete, o que eres un desastre, o que eres no sé qué. Las cosas se graban por repetición. ¿Qué pasa aquí? Que si yo os digo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesitaríais para tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo o de una modelo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me diríais? Vale. Mucho, ¿no? O sea, no un mes, ni 2, ni 3, ni 6 meses, ni a lo mejor ni un año. Pero con estas cosas, esto no funciona. A la primera ya, a tomar por saco. Queremos ya que funcione. Esto ya, si hago un día esto y ya, esto no vale para nada. No estoy bien, no he mejorado. Coño, es que necesitas repetir, insistir. ¿Tú cómo has aprendido a montar en bicicleta? Montando. ¿Cómo has aprendido a conducir un coche? Conduciendo. ¿Vale? Pero con algunas cosas asumimos que nos van a llevar tiempo, ¿vale? Si yo quiero tener los abdominales de Cristiano Ronaldo, sé que me voy a tener que tirar un año comiendo una dieta súper estricta, haciendo ejercicio no sé cuántas veces al día. Pero con esto, al segundo día ya, esto no vale para nada, esto no funciona. Hasta luego. Vale. Pues las creencias es uno de las cosas que nos limitan, ¿no?, en la vida. Y otra, pues son los hábitos o comportamientos que tenemos, fijaros. Colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera, y sobre ella un montón de bananas.
Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los investigadores lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a golpes. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. El cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, contribuían golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. O sea, fijaros, ahí no había ningún mono al final que hubiera sufrido un chorro de agua fría y sin embargo ninguno subía, o si subía le pegaban una paliza. ¿Por qué? Ni puñetera idea. ¿Cuál es el origen de todo eso? Ni idea. ¿Por qué la bayeta se hace así? Ni idea, me lo dijo mi madre, pues hace así, a tomar, ya está, no hay más. ¿Vale? Pues esos son, muchas veces tenemos hábitos o comportamientos, porque es que no sabemos ni por qué, porque los hemos heredado, porque nos han dicho cosas. Al final, tanto los hábitos como las creencias son conexiones neuronales que están tan reforzadas, que son como carreteras, que ya estamos aquí, ¿no? Son autovías de alta velocidad, entonces están tan bien hechas y van tan rápido que vamos por ahí, fum, 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 fum. Y cuando queremos cambiar, tenemos que empezar pues, por una carretera de tierra, luego una comarca, luego una no sé qué, y luego hasta que llegamos allí. Pero cuando llegamos allí ya es pum, 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 por lo que decía antes. ¿Y cómo se llega ahí? Pues con repetición de las cosas, repetición. Y llega un momento que cuando tienes un hábito que lo tienes tan desarrollado, pero empiezas a hacer este trabajo, llegarás allí y el hábito que tenías desarrollado negativo, pues al final le empezará a crecer la maleza a la carretera, empezará a estar en mal estado y al final se convertirá en una vía así por la que ya no transitarás. Vale, al final, ¿qué es lo que subyace detrás de las creencias limitantes o de los hábitos negativos que tenemos o de los comportamientos limitantes, ¿no? Pues el mantenernos en nuestra zona de confort, sí, lo hemos visto antes, ¿no? Detrás siempre hay una intención positiva, pues mantenerme aquí, que aquí no voy a gastar energía, pero es que aquí tampoco voy a crecer, ¿no? El crecimiento está en la zona de confort, el crecimiento está aquí, en la zona desconocida, que es la zona donde puedo aprender. Luego hay otra zona ya que es la zona de pánico, bloqueo, que ahí pues no hay que llegar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú accedes a la zona de aprendizaje, digamos que expandes tu zona de confort, cada vez la haces más grande, y entonces lo que antes era pánico se convierte en zona de aprendizaje. Para aprender y para evolucionar tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Vale, entonces aquí es cuando el cerebro ya ha creado la gran obra maestra. Es una criatura peligrosísima. ¿Queréis conocerla? ¿Estáis seguros? ¿Sí? Cuidado, ¿eh? ¿Seguros? Es esta. La vocecilla. Esa que tenemos ahí. Pero tú dónde vas, pero si tú no sé qué, pero si tú no sé qué. Esa que te taladra. Esa es la vocecilla. Es el mecanismo más infernal que ha podido crear el cerebro. Porque la tenemos todo el día ahí. Y entonces, además es que esta utiliza un mogollón de estrategias y te hace centrarte en las cosas malas que te van a pasar si cambias. Las buenas hace que te las olvides. Por lo que hemos visto antes, porque al final el cambio lo vemos como tan alejado, tan grande, que el cerebro dice, madre mía tú, la cantidad de energía que vamos a gastar, voy a crear la vocecilla que le esté dando por saco a este todo el día, para que no te le queden ganas ni de intentarlo. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer con los objetivos que nos proponemos es divide y vencerás. Hazlos más pequeños, para que tu cerebro no los vea inalcanzables. Si tu cerebro ve que hay mucha distancia entre donde estás y el objetivo, va a decir, Dios mío, ¿este dónde va?
Si tú le dices, mira, es que yo el año que viene quiero ser como Cristiano Ronaldo, te va a decir, ni de coña. Ahora, si tú le dices, mañana por la mañana voy a hacer 3 abdominales. Ah, bueno, pues si solo es eso, vale. Y al día siguiente voy a hacer 6 en vez de 3. Bueno, va, venga, vale. Pero como vea una distancia muy grande, como haya un salto muy grande, te va a sacar todos los mecanismos habidos y por haber para que no lo hagas. Pues te dice cosas como estas, ¿no? ¿Dónde vas? Mucha gente lo ha intentado y no lo has logrado, tú no vales, no tienes tiempo, no puedes hacerlo, menuda chorrada, ¿vale? Empiezas una dieta y te comes un pastel, no pasa nada, por un pastel no pasa nada, te apuntas al gimnasio y no vas, en fin, todos los mecanismos posibles e imposibles para que no lo hagas. Lo hemos visto antes, ¿no? El saboteador interno, que es la vocecilla, pues al final tiene una intención positiva, que es la de mantenernos en nuestra zona de confort para no consumir energía. ¿Vosotros alguna vez le habéis intentado poner cara o nombre a vuestra vocecilla? ¿No? Os invito a que lo hagáis. Luego fuera de aquí, porque ya no vamos muy bien de tiempo, que le pongáis cara. Y le pongáis unos ojitos ahí, ¿vale? Incluso un nombre. ¿Para qué? Para que os disociéis de ella. Es decir, para que no sois vosotros, es otro ente distinto que está dentro de vosotros, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro superhéroe, que por otro lado lo tenemos ahí, pero suele estar ahí muy, muy escondidito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar hábitos limitantes, ¿vale? Primero, bueno, pues lo que hemos visto antes también, ¿no? Primero identificarlos, saber cuándo actúa nuestra vocecilla, qué es lo que más nos asusta, qué cosas nos dice, ¿no? De cómo nos habla, en qué tenemos miedo, qué te respondes tú a ti mismo, o sea, identificar muy bien cuándo pasa eso, ¿no? Cuándo pasa esa vocecilla, cuándo nos sale, en qué ocasiones, ¿no? Después, descubrir la ganancia oculta que tiene esa vocecilla, ¿no? Que ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, ¿no? Que siempre hay un beneficio secundario. Y ver si de alguna otra manera puedo cubrir ese beneficio secundario, pero siguiendo adelante con lo que yo quiero conseguir, ¿no? Hay 3 estados mentales, ¿vale? Uno es el estado mental de víctima. La víctima es pues la que todo lo que ocurre es por otros, es por la crisis, es por el gobierno, es por mi pareja, es por no sé quién, es por no sé cuánto. El estado mental de víctima es súper cómodo porque al final no tienes nunca ninguna responsabilidad. Todo es culpa de los demás, entonces yo no puedo hacer nada. Pero igual que es súper cómodo porque te descargas de responsabilidad, la desventaja que tienes es que si tú no eres parte del problema, pues tampoco eres parte de la solución. Entonces no puedes hacer nada. Estás en manos de los demás, ¿no? Los demás tienen que cambiar para que tú seas feliz. El otro estado mental es el de avestruz. El avestruz es el animal más optimista de la Tierra. Ella agacha la cabeza y se cree que el león ya no la ve, ¿no? La mete ahí debajo de tierra y dice, pues el león no me ve. Pues eso, el avestruz es eso. Sí, esto lo tengo que hacer, pero bueno, ya lo haré. Ya. Sí, yo quiero conseguir esto, pero no, nada, ya me vendrá, no, ya me vendrá dado. Y el otro estado es el estado del guerrero, ¿no? El guerrero es el que se adueña de los problemas. Y piensa siempre cómo puede mejorar, ¿no? Y no echa balones fuera, nunca, porque siempre hay algo que podemos hacer. Aunque sea tomarnos las cosas de otra manera. Pero siempre hay algo que podemos hacer. Mientras no nos adueñamos de los problemas, pues dependemos de los demás. Mientras la culpa la tienen el resto, pues nunca podemos hacer nada, ¿vale? Vale. Importante, que tengáis siempre muy presente cuál es vuestra misión o cuáles, en los objetivos que queréis conseguir, cuál es el para qué. ¿Para qué quiero conseguir esto? ¿Vale? Encontrar los valores que sustentan vuestros objetivos y tenerlos siempre presentes para cuando tengáis bajones. ¿Para qué hacía yo esto? Muchas veces nos planteamos metas, nos planteamos objetivos y no sabemos ni para qué, ¿vale? Si queréis eliminar hábitos no efectivos, los hábitos no se eliminan, no desaparecen. Lo que hay que hacer es cambiarlos por otros, ¿no? Entonces, cuando tú quieres cambiar un hábito, lo mejor es que
el hábito nuevo que quieres incorporar lo asocies a algún otro hábito que ya tengas. Es decir, quiero salir a correr, pues aprovecho que saco al perro y corro. Cosas de ese estilo. Asociar a un hábito nuevo que quieras incorporar a hábitos que ya estés haciendo. ¿Vale? Y luego, pues lo que hemos dicho antes, pues ser constante. Y para eliminar hábitos que no queréis tener, pues intentar hacer comportamientos que sean incompatibles con ese hábito. Yo me muerdo las uñas, ponte unos guantes. Fumo mientras estoy en el sofá, pues tápate la boca con algo. O sea, intentar hacer cosas que sean incompatibles con el hábito que queréis dejar, ¿vale? Y sobre todo, acción. Si queréis cambiar algo, si no hay acción, no se cambia nada. Y además, cuando tú te marcas algún objetivo y no lo consigues, porque no haces nada, es como un círculo vicioso, ¿no? No lo hago, soy culpable, tengo que hacerlo, no tengo motivación, y entonces cada vez lo haces menos, y tal. Es como un círculo vicioso todo esto, ¿vale? Y nada, por mi parte, bueno, tengo aquí un vídeo final, pero no lo voy a poner porque yo creo que ya vamos mal de tiempo. Entonces, bueno, pues daros las gracias y espero que os haya sido de utilidad. Y a partir de los 12 empiezan a funcionar con estas. Es decir, a partir de los 12 ya empiezan a ser mucho más conscientes. ¿Y qué pasa a partir de los 12? Que se vuelven contestones, que se vuelven peleones, que se vuelven no sé qué. ¿Por qué? Porque ya empiezan a utilizar mucho más su parte racional y entonces empiezan a discutirte cosas porque su parte racional dice que no les cuadra. ¿Por qué lo dices? Por mis hijas, porque no a los 12 ya están en ese estadio. Luego depende de las personas. Depende, todo depende, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso hasta los 21 años no tiene por qué estar completamente terminado el lóbulo frontal, ¿vale? O sea que, pero también, esto es como todo, el desarrollo hormonal también, pues a las mujeres, pues a unas les crecen antes los pechos, a otras no, ¿sabes? O sea que es un poco, pero es así, a grandes rasgos es así. Vale. Un poco la atención la frecuencia, ¿no? De estas ondas. Se supone que hay una velocidad altísima y están en una frecuencia muy baja, ¿no? Es un poco curioso. Bueno, es así. Sí, pero me llama la atención, la verdad. Es así. No sé si habéis oído alguna vez que... Vale, seguimos bajando. Están las ondas teta, ¿vale? Pues que son tienen cada vez menor amplitud y menor velocidad y están asociadas a estados de meditación, el sueño REM, etc. Y por último, las ondas delta, que son ya, pues eso, cuando estamos en un estado de sueño profundo. Luego hay otras ondas que son las de pi, que esas cuando ya estás muerto, ¿no? ¿Vale? Y fijaros, mirar, de 0 a 2 años, los niños trabajan en estas ondas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, absolutamente todo, lo que ven, oyen, les dicen, etcétera, va a piñón al subconsciente. Se graba todo, absolutamente todo. De 2 a 7 años funcionan con estas ondas. De 7 a 11 empiezan a funcionar con estas. Pues mirar, hemos visto antes que la información en la neurona se transmite por impulsos eléctricos, ¿no? Aunque llega una parte que se convierte en un proceso químico, pero se transmite por impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos se pueden medir por un electroencefalograma. Entonces lo que se ha visto es que hay una serie de ondas cerebrales en diferentes estados. Entonces hay 4 tipos de ondas, ¿vale? Están las ondas beta, ¿vale? Las ondas beta son ondas amplias y de mucha velocidad. Y son las ondas en las que estamos trabajando pues cuando estamos en alguna actividad, ¿no? En nuestro ruido mental de esto tengo que hacer, en esa radio que tenemos ahí puesta, ¿no? Luego están las ondas alfa, que son un poquito más lentas y de mayor amplitud. Entonces, estas se dan
cuando ya hemos terminado una tarea y estamos descansando un poco, estás en el sofá viendo la tele, ahí ya empiezas a entrar en ondas alfa. Pero dice, que salga todo el mundo del edificio ahora mismo, ya. Y le dicen, pero si estamos apagándolo ya, si ya no queda nada, que salga todo el mundo, ahora mismo. ¡Fum! Y como además en los bomberos también es una orden así estilo militar, ¿no? Es muy jerárquica, ahí salió todo el mundo zumbando porque lo decía el jefe de bomberos. Y salió la gente y el edificio hizo brum y se derrumbó. Y le preguntaron al jefe de bomberos, dice, ¿y por qué has dado la orden? Dicen, ni idea, no lo sé. Yo he intuido que que algo pasaba. Entonces cogieron a este hombre y lo sometieron a hipnosis. Entonces, claro, con hipnosis, ¿qué pasa? Pues que tú vas bajando tu nivel de onda cerebral y entonces accedes a mucha más información. Y bajo hipnosis, él dijo que había cambiado el viento, que había oído un chasquido y que el humo se había vuelto más negro. Sin embargo, él en ese momento solamente dijo que se vaya todo el mundo. ¿Por qué? No lo sé, pero que se vaya todo el mundo ahora mismo. Es decir, el subconsciente capta muchísima más información de la que podemos manejar a nivel consciente. ¿Vale? Cada vez que vas bajando tu frecuencia de ondas, digamos que vas bajando niveles en el subconsciente. Y entonces vas accediendo a cada vez a mayor cantidad de información. ¿A quién le ha pasado alguna vez que en la época en la que nos examinábamos en la carrera, hizo un examen y por la noche se levantó y decía, ¡hostia! Si esto era así, me cago en la puta. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro se relaja más, eres capaz de acceder a mayor cantidad de información que tienes registrada y grabada sin ni siquiera saberlo. Luego veréis un dato, que a los informáticos nos gustan los datos, de la potencia que tiene el subconsciente y de todo lo que es capaz de registrar. Fijaros, os voy a contar una anécdota. En Estados Unidos estaban en un incendio, había un incendio, entonces estaban los bomberos dentro de un edificio y estaban apagándolo. Y fuera estaba el jefe de policía y el jefe de bomberos, y estaban hablando, y de repente el jefe de bomberos